Gente. Noticias. Abre un coffee en el cual estaré subiendo fics. Estos serán traducidos por mí desde China al español. El formato en que se subirán las historias será tipo podcast, muy diferente al de aquí en YouTube, que es un gameplay con la miniatura en el fondo. Este formato es muchísimo mejor para las personas que colocan de fondo este tipo de historias o solo quieren escuchar mientras hacen cualquier tipo de pasatiempos. Los catálogos de las historias son totalmente distintos al que está aquí en YouTube. Esto quiere decir que, por ejemplo, la historia de yo como programador chía que no estará en Coffee. Esto se debe a que no es la misma plataforma primero que todo y, segundo, no le veo el chiste en traer las mismas teorías que están en el canal, simplemente las pasaría a la página de Coffee ya. Por último, la diferencia de precios. En Coffee están a $3.89 la membresía, mientras que en YouTube está a $7.78. Esta disparidad de precios es porque esta era mi única fuente de ingresos y los miembros eran mi sustento básicamente, ya que el RPM en Latinoamérica es mucho menor que Estados Unidos. Esto quiere decir que, por ejemplo, 1000 vistas en mi canal equivalen como a $2.68, mientras que las 1000 vistas en Estados Unidos están en un aproximado de 13 a $15. Lo segundo sería el tiempo que me tomaba editar los vídeos. Los ingresos que he obtenido de YouTube no los he gastado, he estado ahorrando para poder comprar una mejor computadora que no demore en renderizar y exportar los vídeos, como estos vídeos me toman más que hacer un video podcast en el cual solo puede colocar el audio con un fondo estático, no requiere mucho y se renderiza muy rápido, a diferencia de renderizar un fondo gameplay. Los enlaces estarán tanto en la descripción como fijado en los comentarios para aquellos que gusten probar todo tipo de novelas. De igual manera estaré atento a recomendaciones si quieren que traiga una teoría o la traduzca. Sin más nada que decir, que empiece el fucking video. Capítulo 311. Inmortalidad. Ah, ya conozco ese juego. Nagato estaba trabajando duro. Pero, había alguien trabajando aún más duro que él. Orochimaru. Había vuelto a llamar. En los últimos días, Orochimaru no había aparecido, por lo que Kyoichi asumió que se había ido a estudiar la cuestión de la inmortalidad. Sin embargo, resultó que esta serpiente aún no había renunciado a su obsesión. O mejor dicho, simplemente era demasiado bueno jugando sus juegos. Había dejado a sus clones para investigar la inmortalidad, mientras su verdadero cuerpo seguía cavando en la situación de Nagato. Aunque los datos que recopiló eran limitados, todos eran muy valiosos. Y entonces, quería intentarlo. Kyoichi, si implantamos las células de Hashirama, se adaptará al Rinnegan mucho más rápido. Además, incluso los forasteros como nosotros podemos usar el Sharingan si agregamos un poco de las celdas correctas. La emoción de Orochimaru era palpable. Aunque todo seguía siendo solo una posibilidad, estaba seguro de que las posibilidades eran altas. Después de todo, el Rinnegan ya había demostrado ser una evolución del Sharingan. Kyoichi suspiró impotente. No te equivocas. Desafortunadamente, no podemos seguir ese camino. E incluso si alguien tuviera un Sharingan de 3 tomoes, seguiría siendo inútil contra Madara. No dio más detalles. Confiaba en que Orochimaru lo entendería. Madara conocía el Sharingan por dentro y por fuera. Un Sharingan normal otorgaba percepción, seguimiento visual mejorado, detección de chakras y utilidad decente de genjutsu. Pero ese era el límite. ¿Y Uchiha Madara? Entendió esos límites mejor que nadie. El simple hecho de poseer los ojos de Sharingan nunca sería suficiente para derrotarlo. Al contrario. Moverse contra los Uchiha ahora, cuando ya estaban atrapados por el terror, solo sería desastroso. No tienen otra opción. Orochimaru se burló con frialdad, su tono cortado. Los Uchiha fueron atrapados, condenados al ostracismo por dentro y por fuera. No tenían opciones. Lo que fuera que dictara la aldea, tenían que obedecer. Además, ¿no fue esto por su propio bien? ¿Para fortalecer a todos y derrotar a Uchiha Madara? Desde esa perspectiva, Orochimaru incluso lo vio como una ayuda. Kyoichi negó con la cabeza. Los Uchiha no pueden ser juzgados como personas normales. Son excéntrico. Su pensamiento no es como el de los demás. No me preocupa que se rebelen, me preocupa que uno de ellos despierte a los Manjeki. Porque el Manjeki Sharingan era una bestia completamente diferente. Especialmente al nivel de Madara. Una vez despertado, era como plug and play, nada demasiado extremo para que lo manejara. Si alguien realmente sacara un Manjeki, Madara probablemente se reiría hasta morir. ¿No sería eso aún mejor? Orochimaru se humedeció los labios. Este hombre nunca se cansaba de revolver la olla. Kyoichi lo ignoró, sacando un pergamino y volviéndose a otros asuntos. Técnicas de títeres. Liberación del imán. Tenía el cadáver del tercer Kazekage a mano, y sus clones ya habían descifrado parte de las técnicas del Kazekage en los últimos días. Liberación de imán. Eso fue complicado. Incluso con la experiencia de Kyoichi, todavía era difícil de dominar, no era algo en lo que tuviera ninguna base. Afortunadamente, tenía una marioneta viviente con la que experimentar. Después de repetidos intentos, estaba comenzando a comprender algunas pistas. Pero el progreso más rápido se encuentra en el corazón de las artes de los títeres. Hilos de chakra. Esa fue la clave. Kyoichi ahora estaba redactando notas sobre su uso y aplicaciones. Orochimaru se acercó sigilosamente. Originalmente había venido a presionar a Kyoichi para que le pidiera a Tsunade células Hashirama. Pero al ver a Kyoichi escribiendo un pergamino sobre ninjutsu, su curiosidad se despertó.
Miró hacia abajo. ¿Estás investigando técnicas de marionetas? ¿Cuál es el punto? Orochimaru no podía ver la necesidad. A él. El jutsu de marionetas no estaba fuera del alcance de Konoha para replicarlo. La razón por la que nadie lo persiguió fue porque no importa cuán fuertes fueran los títeres, nunca habían derrotado a Hashirama o Tobirama. Konoha ya tenía innumerables formas de contrarrestar a los títeres. ¿Por qué descuidar sus propias artes para perder el tiempo aprendiendo trucos extranjeros? Orochimaru no se opuso exactamente por esa razón. Simplemente pensó. Tales artes básicas no valían su precioso tiempo. Sería mejor que me ayudaras a analizar los datos de Nagato. No es lo mismo. Kyoichi le lanzó una mirada y siguió escribiendo. No estoy estudiando títeres, estoy estudiando hilos de chakra. No se limitan a los títeres. Combinados con otras técnicas, pueden evolucionar hacia algo nuevo. ¿Herramientas manipuladas, entonces? La mente de Orochimaru saltó allí de inmediato. Las herramientas manipuladas de Konoha ya eran de primer nivel en el mundo shinobi, especialmente cuando se combinaban con el Shadow Shuriken Jutsu del tercer Kage. En el campo de batalla, un hombre podía abrumar a varios escuadrones con bombardeos de herramientas. Pero las herramientas ninja funcionaron principalmente para la supresión temprana. Si se combina con hilos de chakra. Dios del trueno volador. Los ojos de Orochimaru se entrecerraron. De hecho, eso podría dar algunas sorpresas desagradables. Aún así, no estaba convencido de que fuera tan milagroso como sugirió Kyoichi. No solo manipulación de herramientas. Ninjutsu médico también. Por ejemplo, si un paciente tiene fragmentos alojados dentro del cuerpo, los hilos de chakra podrían eliminarlos sin grandes incisiones. En cuanto al ninjutsu, todavía estoy experimentando. Kyoichi exhaló suavemente sobre el pergamino. Era algo que hacía de pasada, pero el verdadero objetivo era fusionar los hilos de chakra con el chakra sabio y otras técnicas, para crear contraataques incluso contra Madara y la estatua demoníaca del camino exterior. Por ejemplo, incorporando el jutsu de melena del león salvaje. Pero no había necesidad de explicarle todo eso a Orochimaru. Entonces, ¿algún otro descubrimiento de tu parte? Encontré a alguien. Y descubrió algunos secretos sobre las bestias con cola. Kyoichi compartió brevemente. Orochimaru frunció el ceño, luego se congeló cuando se dio cuenta. Su rostro cambió a través de varias expresiones. Kyoichi lo miró perplejo. Justo cuando estaba a punto de preguntar. Una sonrisa se extendió por los labios de Orochimaru. Kyoichi-kun, realmente eres mi estrella de la suerte. Había estado luchando con un problema, y tus palabras acababan de resolver mi duda. Con esto, mi jutsu finalmente puede tener éxito. Vaya. Orochimaru quería maldecir. ¿Qué significaba o? ¿No podría al menos preguntar qué era? Si fuera cualquier otra persona, Orochimaru se habría alejado con desdén. Pero Kyoichi era diferente, realmente tenía sustancia. Después de un momento de lucha, Orochimaru preguntó. ¿No tienes curiosidad? Es chakra y conciencia, ¿verdad? Kyoichi sonrió levemente. Si lo descubriste, ¿cómo podría no hacerlo yo? Después de todo, había mencionado la reencarnación antes, y esto era solo una continuación de ese pensamiento. Estás pensando en usar el chakra de la bestia con cola como modelo, para convertirte en un tipo similar de forma de vida, logrando la inmortalidad, ¿no es así? Orochimaru se congeló por un momento, luego se quedó en silencio. Por fin, dejó escapar un largo suspiro. Como se esperaba de Kyoichi. Pensar. Ya había llegado a la misma conclusión. Capítulo 312, Recompensa. 9 sellos consumidores de dragones fantasma. No es de extrañar que te llamen Kyoichi-kun. Orochimaru suspiró. Antes de conocer a Kyoichi, siempre se había creído una de las mentes más brillantes del mundo. Pensó que incluso Senju Hashirama y Uchiha Madara no estaban a su alcance, y que un día desentrañaría los misterios del mundo shinobi que incluso esas leyendas no habían podido descubrir. Sin embargo, después de cruzarse con Kyoichi, una y otra vez descubrió que su propio talento palidecía en comparación. Cada vez que creía que había alcanzado una nueva visión, Kyoichi ya la había captado hace mucho tiempo. El chico simplemente no se molestó en decirlo en voz alta. La frase hacerse rico en silencio, encajaba perfectamente con Kyoichi. Quizás, lo que Orochimaru escuchó ni siquiera fue el alcance total de sus pensamientos. Tal vez Kyoichi todavía tenía innumerables otros conceptos y técnicas en mente, tal vez algunos de ellos incluso habían sido concebidos para el beneficio de Orochimaru.
Unos pocos segundos, pero la mente de Orochimaru giraba con innumerables posibilidades. El hecho de que las bestias con cola puedan vivir tanto tiempo es ciertamente intrigante, comentó Kyoichi casualmente. Así que simplemente lo pensé un poco. Pero en última instancia, son diferentes a nosotros. Después de todo, fueron creados por el sabio de los 6 caminos. Orochimaru entrecerró los ojos, reflexionando. ¿Quieres decir que, para alcanzar ese nivel, uno necesitaría dominar el modo sabio? Esa es una posibilidad. Pero el modo sabio y el sabio de los 6 caminos siguen siendo mundos aparte. Sospecho que su arte de creación involucró un tipo de transformación de la naturaleza que aún no entendemos. Kyoichi enrolló el pergamino mientras hablaba, sus palabras se trasladaron deliberadamente, porque sabía que Nagato estaba justo al lado. De hecho, quería que Nagato lo escuchara. ¿Una transformación de la naturaleza que no entendemos? ¿Quieres decir, una transformación de la naturaleza combinada yin-yang? Orochimaru se dio cuenta rápidamente. Era por eso que Kyoichi disfrutaba hablar con él, sin necesidad de tediosas explicaciones. Una sola pista, y podría dar un salto adelante. Menos trabajo, aunque la cosecha fue menor. Aún así, tratar de explicar los atributos del yin-yang a alguien como Obito fue suficiente para darle dolor de cabeza a Kyoichi. Además, para cosechar conocimiento de alguien, esa persona primero tenía que entender. Orochimaru era perfecto para eso. El yin se relaciona con el alma, el yang con la vida misma, póngalos juntos, y la liberación del yin-yang se convierte en el arte de la creación, el poder de dar lugar a la verdadera vida. Orochimaru sintió como si hubiera vislumbrado el misterio más profundo del mundo shinobi. Pero luego recordó que fue Kyoichi quien le había señalado la dirección correcta. Y de repente, la emoción se desvaneció. Mira lo tranquilo que estaba Kyoichi. Lo que solo lo hizo sentir como un payaso por contraste. Forzándose a sí mismo a recuperar la compostura, Orochimaru sonrió levemente. Kyoichi-kun realmente es sereno en la superficie, pero escondiendo profundidades insondables en su interior. Si no fuera por saber con certeza que el joven que tenía ante él no podría ser Senju Tobirama renacido, Orochimaru casi podría haberlo creído. Demasiado aterrador. Una palabra casual, pero detrás de ella hay una docena de planes para un nuevo jutsu. Simplemente eligió no actuar en consecuencia. La diferencia entre Kyoichi y Tobirama, sin embargo, era que, Kyoichi a menudo optaba por no intentar ciertas artes en absoluto. Su escala interna era perfectamente clara. Orochimaru podría no estar de acuerdo con esa moderación, pero en cierto modo, era algo que respetar. Porque significaba que Kyoichi practicaba lo que predicaba. Sin dobles estándares de prohibido para otros, permitido para mí. Es solo una especulación ociosa. Darse cuenta de que es demasiado difícil, así que por ahora no tengo pistas. Liberación del yin-yang, llamémoslo así por el momento. Es el secreto de los dioses y los sabios, más allá del alcance de los simples mortales. Kyoichi suspiró. Una simple combinación de liberación del yin y liberación del yang no era la liberación del yin-yang. Al igual que World Release, fue un elemento totalmente único, una fusión extraordinaria. Hasta ahora, solo aquellos en el nivel de Shinobi de 6 caminos lo habían manejado. Orochimaru no sabía mucho, pero incluso World Release le había llevado años de investigación apenas comprender su contorno. En cuanto a este poder divino, aún así, incluso vislumbrar más levemente fue suficiente para que su corazón se acelerara. Lástima, pero el camino es correcto. Anclar el alma en el chakra, permitir la reencarnación o los recipientes externos. En cuanto al cuerpo en sí, los labios de Orochimaru se curvaron hacia arriba. Si alguna vez se había preocupado por cómo construir un cuerpo perfecto, y tal vez chocó con la filosofía de Kanda Kyoichi, ahora. Bueno, estaba Uitetsu. Células que devoraban a otras sin convertirse en árboles como las células de Hashirama. El material perfecto para una embarcación nueva. Con eso, crear un cuerpo completamente nuevo no sería nada difícil. Simplemente no cause problemas. De lo contrario, ni siquiera yo mostraré piedad, dijo Kyoichi con firmeza. Orochimaru asintió levemente, luego agitó su mano en señal de despedida antes de desaparecer por la ventana. Al lado, Nagato se sentó en silencio. No se habían esforzado por ocultarle la conversación. Había escuchado cada palabra. La primera parte, ya era lo suficientemente impactante. Planes sobre el Sharingan de Uchiha, hablados en voz alta con un extraño presente. Si realmente perseguían eso, ¿no necesitarían silenciarlo? Confiaba en que Kyoichi no lo hiciera, pero Orochimaru. Eso era más difícil de decir.
Afortunadamente, la voz de Kyoichi ahora tenía tanto peso en Konoha que incluso Orochimaru parecía obligado a ceder. Eso fue un poco de consuelo. Pero la segunda mitad. Liberación del Yin Yang. Secretos de los sabios. El arte de la creación. Inmortalidad. Cualquiera de esas revelaciones anularía las creencias de la mitad del mundo shinobi. Y aquí estaba, oyéndolos como si pasaran. Fue abrumador. Nagato se apoyó contra la pared, con los pensamientos confusos. Si pudiera dominar la liberación del Yin Yang, quizás. Pero luego suspiró. Ni siquiera había dominado completamente el Rinnegan todavía. La liberación del Yin Yang era el dominio del propio sabio de los 6 caminos. Eso todavía estaba fuera de su alcance. Aún así, le dio dirección. Primero, necesitaba dominar el sello Yin, para aumentar su control del Rinnegan. Después de eso, dependiendo de lo que revelaran sus experimentos de invocación, podría decidir si perseguir la liberación Yin Yang o algo más. La decisión se instaló en su corazón. Aprendió las técnicas de sellado que Kyoichi le había dado y comenzó a estudiar. Artes de sellado, estaba lejos de ser competente. Aunque de sangre Uzumaki, su madre no había sido fuerte, y su jutsu de sellado era bastante común. Esencialmente estaba comenzando desde cero. Pero estaba agradecido. Estas eran enseñanzas preciosas, y Kyoichi se las había entregado sin dudarlo. Eso era confianza. No debo defraudar a Kyoichi-kun. Nagato se armó de valor, fijándose una pequeña meta: esta noche, terminaría de estudiar los fundamentos del sellamiento. No durmió hasta que lo hizo. Kyoichi, por supuesto, no lo sabía. Pero a la mañana siguiente, a través de los comentarios de su sistema, tuvo una idea. Tarea completada. Instrucción de artes de sellado evaluación. Excelente. Recompensa. Dragones fantasmas 9 sellos consumidores, dragones fantasmas 9 sellos devoradores. Por un momento, Kyoichi se quedó desconcertado. Luego, después de pensarlo un poco, se encogió de hombros. Es mejor tenerlo que no tenerlo. Después de reclamar la recompensa, contempló la técnica. Tal vez incluso podría reutilizarlo o adaptarlo, por ejemplo, para usarlo con su gigante de roca. Capítulo 313. Técnica de recarga de chakras. Los 9 sellos consumidores de los dragones fantasmas podían extraer el chakra de las bestias con cola de otros Jinchuriki y sellarlo dentro de la estatua demoníaca del camino exterior. Tal técnica de sellado no solo requería el poder de la estatua en sí, sino también la cooperación de otros. Así que, darse cuenta perfectamente de que era casi imposible. Además, Kyoichi nunca había tenido la intención de usar este método de sellado para alcanzar el nivel de la estatua demoníaca. Después de todo, la estatua demoníaca no solo absorbió el chakra de la bestia con cola y lo selló. En el proceso, fusionó los chakras de todas las bestias con cola, combinándolos en la forma superior del chakra de las 10 colas. Eso no era lo que necesitaba. Lo que Kyoichi requería era una forma para que otros viertan su chakra en el gigante de roca, alimentándolo como fuente de energía. De esa manera, podría reducir drásticamente su propio consumo de chakra. Y no solo para el gigante de roca. Una vez que su dominio de World Release se profundizó lo suficiente como para usar la técnica humana de madera, y además, con la ayuda de Sage Chakra, tal vez incluso convocar a las verdaderas manos de miles. Top Transformed Buda, ahí era cuando este jutsu brillaba. Dame la luz de verdad. Kyoichi reflexionó por un momento, luego, combinando el conocimiento de los 9 sellos consumidores de los dragones fantasmas, esbozó un plan aproximado. Todavía necesitaba refinamiento, pero la dirección general era sólida. En cuanto a Orochimaru, ya fuera el modo sabio o la inmortalidad, esos caminos requerirían años de exploración e investigación. No había forma de ver rendimientos a corto plazo. Además, Kyoichi no esperaba mucho de él de todos modos. Si Orochimaru pudiera comportarse, no causar problemas en la aldea y echar una mano con el trabajo aquí y allá, Kyoichi ya contaría sus bendiciones. La verdadera clave ahora era Nagato. Afortunadamente, Nagato fue obediente y diligente. Cuando se le decía que estudiara las artes del sellamiento, pasaba las noches estudiándolas detenidamente sin descanso hasta que dominaba los conceptos básicos. Su impulso y disciplina eran tan fuertes que incluso los discípulos de voluntad del pergamino de Kyoichi se sentirían avergonzados al verlo, si no fuera por la identidad especial de Nagato. Kyoichi lo habría arrojado con los niños solo para que vieran lo duro que trabajaba un extraño. Pero este no era el momento. Nagato necesitaba concentración, no distracciones en la academia. Así que dejó pasar el pensamiento. En cuanto a World Release, Kyoichi no lo había dejado de lado.
Aunque presionado por el tiempo, su control sobre él había mejorado constantemente, como con el dios del trueno volador. Ahora, podía manejar World Release con relativa facilidad. No solo eso. Su entrenamiento de sabio en el bosque Shikotsu también había mostrado progreso. Podía sentir que la transformación sabia se volvía más fácil. No solo más rápido, sino que su capacidad para reunir y absorber energía natural también había crecido. Su grado de transformación sabia ahora era mucho más profundo. Si antes solo podía usar Sage Chakra de manera efectiva, ahora la mayor parte de su cuerpo podía entrar en Sage Transformation. Todavía no podía compararse con Senju Ashirama, pero su modo sabio había avanzado considerablemente. Su cuerpo de sabio solo era inferior a la de Ashirama. Pero ese hombre era diferente. Nacido con un cuerpo sabio. Reencarnación de Asura. Un código de existencia de trampas andantes. Kyoichi, aunque dotado de un sistema, lo había logrado todo a través del esfuerzo. En esencia, era fundamentalmente diferente de Ashirama. Este pensamiento lo consoló. Con su fuerza actual, podría vencer a un anciano Madara con facilidad. Incluso si Madara restaurara su cuerpo a su mejor momento, Kyoichi no se inmutaría. Mientras no hubiera Rinnegan involucrado, incluso Eternal Mangeki no lo desconcertaría. Por eso empujó a Nagato a investigar y dominar el Rinnegan, no por desconfianza, sino para evitar lo peor. Por lo menos, no quería que Nagato fuera tan ingenuo que Black Setsu pudiera engañarlo con palabras dulces. Todavía. Más allá de dominar el Rinnegan, quedaba un serio problema. Si Nagato llevaba un sello maldito. Y si lo hizo, ¿cómo podrían romperlo? Ese también fue un tema espinoso. Afortunadamente. Había alguien más adecuado para ese trabajo. En el campo de la medicina, Tsunade no tenía rival. Por ahora. Era hora de lidiar con los 9 sellos consumidores de los dragones fantasmas. Sin la estatua demoníaca, tendría que hacer una falsa. Eso no fue difícil. Con su experiencia en el dios del trueno volador y la matriz de etiquetas explosivas múltiples, Kyoichi elaboró una fórmula en mediodía que vinculaba al humano de madera o al gigante de roca. La verdadera clave fue capacitar a otros para que usen la segunda mitad de la técnica. El método de transferencia de chakra. Sacó un pergamino en blanco. Por supuesto, los 9 sellos consumidores de los dragones fantasmas necesitaban modificaciones. Al día siguiente, llevó el pergamino a Lanbu. Al llegar, notó. Debido a que había estado ausente últimamente, y Minato había estado ocupado enseñando al dios del trueno volador y coordinando la formación del trueno volador, cada vez más asuntos se dirigían a Hekayate. Eso estuvo bien. Aún así, cuando vieron a Kyoichi, se sorprendieron, incluso un poco nerviosos. Capitán, ¿qué lo trae aquí? Quiero decir, no es que no puedas venir, Hekayate se corrigió apresuradamente. Minato, a un lado, permaneció en silencio, sin moverse ni hablar. Había estado manejando los asuntos en nombre de Kyoichi, y Kyoichi solo había estado agradecido. ¿Por qué lo culparía? Este tipo solo deseaba poder descargar todo el trabajo en él. Minato refunfuñó para sus adentros. Kyoichi agitó una mano. Está bien. Le pedí a Minato que se encargara de las cosas de todos modos. Sí, señor. Hekayate exhaló aliviado. Solo entonces se acordó de preguntar. Capitán, ¿hay algo importante hoy? Haga que la división de sellado aprenda esta técnica. Kyoichi le entregó el pergamino. Hekayate lo tomó, miró el contenido, se rascó la cabeza confundido y lo guardó rápidamente. No es exactamente profundo. Pero completamente incomprensible. Y esto es. Minato, sin embargo, entendió. Se congeló, luego inmediatamente pensó en su propia cocina. Este jutsu. Parecía algo destinado a lidiar con bestias con cola. Hekayate tenía bastante tacto. Aunque sospechaba que la técnica tenía algún propósito extraño, sabía que no era asunto suyo entrometerse. Su trabajo era entregarlo a la división de sellado. Saber demasiado no era seguro. Una vez que Hayate se fue, Minato finalmente preguntó. ¿Esa técnica, parece diseñada para lidiar con bestias con cola? Sí. Originalmente. Pero lo he reelaborado, ahora está al revés. En lugar de extraer, permite que otros canalicen su chakra en un solo cuerpo. Explicó Kyoichi. Minato pensó por un momento, luego asintió. Eso sería útil, en el campo de batalla, las reservas de chakra de un individuo son a menudo la mayor limitación. Muchas técnicas poderosas no se pueden usar en toda su extensión simplemente porque no hay suficiente chakra. Con este jutsu, ese problema se desvanece. Por ejemplo, invocación. Si Tsunade tuviera suficiente chakra para convocar a todo el gran sabio de la escena sería inimaginable. Minato claramente pensaba lo mismo.
Pero su mente se volvió hacia otra parte, al clan Nara. Su técnica de imitación de sombras era formidable, pero notoriamente pesada en chakras. Si este jutsu permitiera al clan agrupar chakra en un solo miembro, entonces la efectividad de las técnicas de sombra en la batalla se magnificaría enormemente. Aún así, estas son solo posibilidades por ahora. Si realmente funciona dependerá de la práctica, la observación y los ajustes. Capítulo 314. En la vanguardia de la era de las marionetas. Para Kyoichi, estas cosas simplemente se hicieron de pasada, apenas requirieron ningún esfuerzo. Pero ahora, tratar de presionar más se estaba volviendo cada vez más difícil. Incluso si tomara el camino equivocado y se apoderara del Sharingan, con su límite actual en el mejor de los casos de 3 Tomoe, no traería ninguna mejora sustancial, incluso podría terminar arrastrándolo hacia abajo. Dada la situación, encontrar talento fue la verdadera clave. Todo lo demás era solo incidental, cosas que no consumían mucho de su tiempo o energía. Kyoichi nunca esperó que sus métodos representaran una amenaza real para Madara de todos modos, siempre y cuando pudieran lidiar con Uetetsu o ayudar a mantener a raya a Susanoo, eso ya sería suficiente. Cayó la noche y Konoha estaba en silencio. Kyoichi y Minato salieron de la sede de Anbu, por una vez sin salir corriendo con el dios del trueno volador. Después de caminar unos pasos, Minato habló. Kusina, gracias. Si no fuera por ti, es posible que nunca me hubiera dado cuenta de que Madara todavía tiene cierto control sobre el 9 colas. No es nada. Saber y no hacer nada al respecto, eso nunca fue una opción. Kyoichi sonrió levemente. Minato no continuó, pero recordaba bien esta amabilidad. Él solo asintió en silencio, y después de que pasaron por otra calle, finalmente dijo. La formación del trueno volador ya ha sido dominada por 3 escuadrones Anbu. El equipo de Genma también ha comenzado a aprenderlo. ¿Tienes más planes? Reúne silenciosamente a las otras grandes aldeas. Una vez que identificamos la ubicación de Madara, atacamos directamente y eliminamos esta amenaza oculta. El tono de Kyoichi era tranquilo. Ese momento no está lejos. ¿Quieres que te ayude? Todavía no. Pero cuando te necesito, ¿desde cuándo he sido cortés al respecto? Ambos se rieron. Era cierto. Cuando Kyoichi realmente necesitaba ayuda, nunca se contuvo en lo más mínimo. Exprimió cada pedacito de mano de obra al máximo, utilizando a las personas al máximo, como si ni siquiera fueran personas en absoluto. Claro, se trataba a sí mismo de la misma manera. Su verdadero cuerpo y sus clones trabajaban sin cesar sin descanso. Si no fuera por su constitución Senju, ninguna persona normal podría haber soportado tal tensión. Minato ciertamente no podía, y lo sabía, lo que solo lo hizo sentir envidia. Cuando se acercaron a una encrucijada, Minato de repente recordó algo. Por cierto, hoy vi un informe desde el frente. Un equipo de Tsunagakure cruzó la frontera, pasó directamente a través de la tierra de los ríos y parecía dirigirse hacia nosotros. Así que finalmente han venido. Kyoichi sonrió. Por supuesto que vendrían, después de todo, el cadáver del tercer Kazekage estaba en su poder, y luego estaba Sasori. Ni el cuarto Kazekage ni Chiyo y Ebisu se quedarían quietos. Especialmente el cuarto Kazekage. Su mayor carta de triunfo fue su Magnet Release. La idea de que Konoha descubriera sus secretos lo aterrorizaría. Si pudiera, se teletransportaría instantáneamente a Konoha solo para recuperar el cuerpo del tercer Kazekage. Y Sasori. Rasa lo quería muerto, pero como Kazekage, tampoco podía permitir que Konoha aprendiera demasiado de Sasori. Especialmente no sobre técnicas de marionetas. Ese fue el arte más fuerte de Tsunagakure. Si Konoha lo descifraba, lo estudiaba y lo mejoraba, los resultados serían catastróficos para el Suna. La caída de Kiri fue prueba suficiente. Con las capacidades de Konoha, una vez que tuvieran en sus manos el jutsu de marionetas, podrían desarrollar rápidamente un sistema aún más avanzado que el de Tsunagakure. Sí, en comparación con las aldeas más pequeñas, Suna seguía siendo una de las 5 grandes naciones. Pero contra Konoha, no eran mejores que Kirigakure, un mero subordinado. Compite en ninjutsu, y el resultado sería una derrota total, despojada tanto de dignidad como de ventaja. Rasa no tenía otra opción. Así que el enviado a Konoha resultó ser nada menos que Pakura, una kunoichi del lado de Chiyo y Ebisu. La verdad era que, aunque Rasa tenía el título de Kazekage, gran parte del poder real había sido arrebatado por Chiyo y Ebisu. Era poco más que una figura decorativa. Pakura no se atrevió a demorarse, corriendo a toda velocidad desde Tsunagakure a Konoha, obedeciendo todos los protocolos diplomáticos sin cuestionar. Al llegar a Konoha, lo primero que hizo fue presentar su carta de audiencia. Tsunade no podía molestarse con esto.
Kyoichi tenía sus propios planes, y toda esta situación con su Nagakure era una trampa que había tendido cuidadosamente. Naturalmente, le correspondía a él lidiar con él. Así que Pakura solo podía esperar en la oficina del edificio Okage. Sensei. Está bien, Konoha probablemente esté ocupada. Pakura sonrió suavemente. Sus estudiantes se quedaron en silencio. ¿Desde cuándo su maestro había sido tan paciente? En cualquier otro lugar, habría perdido los estribos hace mucho tiempo. Pero aquí, en Konoha, no se atrevió. Esta vez, ella era la necesitada, no Konoha. Y lo que es peor, fue su Nagakure quien le había causado a Konoha una gran cantidad de problemas en primer lugar. Su corazón estaba inquieto, preparado para el inevitable momento en que Konoha los desangraría. Pero ese momento nunca llegó. Cuanto más esperaba, más inquieta se sentía. Al mediodía, estaba a punto de perder la compostura y solicitar otra reunión con Tsunade, cuando por fin se abrió la puerta. Disculpas. Algunos asuntos me retrasaron esta mañana. Kyoichi intervino. Pakura parpadeó. De todas las personas, ella no lo había esperado. Por derecho, ya debería haber sido eliminada silenciosamente por Rasa después de su ascensión. Sin embargo, no solo estaba viva, sino que su influencia parecía haber crecido. Kyoichi miró a la llamativa Kunoichi, sin darle la oportunidad de reaccionar, y le hizo señas. Como ya es mediodía, ¿por qué no comemos primero? Esto, claro. Gracias. Pakura hubiera preferido sumergirse en las negociaciones, pero como el propio Kyoichi la invitó, no pudo negarse. Naturalmente, la comida era ramen, la especialidad de Konoha. Sin embargo, sobre todo, Kyoichi pensó que no tendría mucho apetito por nada pesado, y los fideos eran fáciles de digerir. A juzgar por la forma en que comía, tenía razón. Luego, Kyoichi los llevó de regreso al edificio del Hokage. Hizo que sus estudiantes esperaran en otro lugar, luego llevó a Pakura sola a una sala de conferencias. Kyoichi-sama, tengo órdenes de recuperar los cuerpos del tercer Kazekage y Sasori. Pakura se inclinó profundamente. Lo sé. Pero primero hay que entender ciertas circunstancias. Kyoichi produjo el títere del tercer Kazekage, junto con el llamado cadáver de Sasori. Pakura se congeló, sus ojos se abrieron como platos. El tercer Kazekage, ¿se había convertido en una marioneta? Ella había esperado esto, por lo que no fue demasiado impactante. Pero el cuerpo de Sasori, ¿qué era esto? Kyoichi-sama, perdona mi ignorancia, pero, ¿es este realmente el cadáver de Sasori? Su tono no era acusatorio, estaba genuinamente desconcertada. Era claramente una marioneta. Por supuesto que no su verdadero cuerpo. Su forma real es especial. ¿Ves esa cavidad en el centro? Ahí es donde estaba originalmente su cuerpo. Lo he sellado. Ya veo. Pakura comprendió de repente. Sasori había transformado incluso su propio cuerpo en una marioneta. Alterarse a sí mismo hasta tal grado. Locura. En cierto modo, dijo Kyoichi con una leve sonrisa, Sasori podría ser llamado un hombre que está a la vanguardia de la era de los títeres. Capítulo 315. Arrasados por la corriente. ¿A la vanguardia de la época? Por un momento, Pakura no pudo decir si Kyoichi solo estaba bromeando, o si estaba insinuando que su Nagakure estaba estudiando en secreto cosas como marionetas humanas. El problema era que no había recompensa por acertar, pero el precio por adivinar mal podía ser su vida. Sus palmas ya estaban sudando. Kyoichi-sama. No te pongas nervioso, solo estaba hablando casualmente. Creo que su Nagakure no ha estudiado tales técnicas. Si lo hubieran hecho, ¿por qué Sasori de la Arena Roja tendría que huir, no crees? Eso es, cierto. Pakura dejó escapar un tranquilo suspiro de alivio, luego volvió su mirada hacia la marioneta de Sasori. El núcleo faltante, el hueco abierto donde debería estar su corazón, claramente significaba que el verdadero cuerpo de Sasori no estaba allí. Pero ahora ni siquiera sabía cómo plantear la solicitud. Ni ella ni Chiyo habían imaginado nunca que Sasori llegaría a extremos tan locos. Así que, ¿estaba Sasori muerto o no? ¿En qué estado estaba el cuerpo? Ella no tenía idea. Después de pensarlo un poco, finalmente apretó los dientes y habló. Kyoichi-sama, me pregunto si puedo ver el cuerpo real de Sasori. De esa manera podemos eliminarlo de la lista de pícaros para ser casados. En cuanto a su ayuda a su Nagakure, presentaremos nuestra gratitud lo antes posible. La gratitud puede esperar. En cuanto a Sasori, todavía tenemos que desenterrar algo de inteligencia crucial de él. Una vez que hayamos obtenido lo que necesitamos, será devuelto a tu aldea para ser juzgado. ¿Juicio? Espera, ¿eso significa que Sasori de la Arena Roja no está muerto? Los ojos de Pakura se abrieron como platos.
Kyoichi sonrió levemente. ¿Cuándo dije que estaba muerto? Entonces. Pakura se congeló durante unos segundos antes de darse cuenta. En efecto. Kyoichi nunca había dicho que Sasori estaba muerto. Fue ella quien simplemente había asumido que debía haber caído ante Kyoichi. Después de todo, alguien como Sasori debería ser casi imposible de capturar vivo. Tenía demasiadas formas de suicidarse. Para capturarlo vivo, el poder de uno tenía que ser completamente abrumador, sin dejarle ninguna posibilidad de suicidio. De lo contrario, Sasori nunca permitiría que lo capturaran. Pero Kanda Kyoichi realmente podría ser capaz de hacerlo. Para ser precisos, Tsunagakure nunca había visto a Kyoichi pelear seriamente. Solo habían escuchado historias de sus hazañas. En verdad, no tenían una comprensión sistemática o completa de su verdadera fuerza. Al darse cuenta de su error, Pakura comenzó a pensar rápidamente. Si Sasori estuviera vivo. ¿Qué información quería Konoha de él? ¿Podrían ser sus artes de marionetas? No, improbable. Si solo fuera un títere, entonces con la habilidad de Kanda Kyoichi y el poder de Konoha, lo habrían descifrado hace mucho tiempo. ¿No había sido ya adoptada y mejorada por Konoha la técnica de esconderse en la niebla de Kirigakure, convirtiéndose en uno de sus jutsu característicos? Y, sin embargo, Sasori todavía no estaba agrietado. Lo que significaba que estaban buscando un secreto más profundo y oculto, o su objetivo era algo completamente diferente. Pensó en la postura reciente de Amegakure. Últimamente, Amegakure parecía estar en contacto frecuente e inusualmente cercano con Konoha. Pakura ya no dudó. ¿Qué inteligencia busca Konoha? Quizás Tsunagakure pueda ofrecer algo de ayuda. ¿Por qué Sasori estaría trabajando con Uchiha Madara? ¿Sabes algo sobre eso? ¿Qué? La primera reacción de Pakura fue de confusión, luego una conmoción que la dejó tambaleándose. ¿Uchiha Madara? ¿Cómo podría ese nombre estar vinculado a Sasori? Y sin embargo, no creía que Kyoichi inventaría cosas. La clave fue. Se suponía que Amegakure era una aldea oculta independiente. Aunque oficialmente estaban en buenos términos con Konoha, su actividad reciente era demasiado amistosa, casi como una alianza formal. Si Madara era el factor externo. Eso lo explicaría todo. No había duda. Lo que Kanda Kyoichi realmente estaba haciendo aquí no era pescar información de Tsunagakure, sino exigir que dejaran su postura absolutamente clara. Tuvo que ponerse en el lugar del anciano Ebisuchi y yo. Desde la perspectiva de la supervivencia del pueblo. Como Jnin orientada al campo de batalla, Pakura era competente. Su Kekkei y Genkai la hacía excepcionalmente poderosa, incluso entre la élite. Pero como líder, ella no estaba calificada. A pesar de que Ebisuchi y yo habían tratado de instruirla, cuando se enfrentó a una situación que nadie había anticipado, se sintió perdida. No fue su culpa. Incluso Chiyo y Ebis nunca habrían adivinado que las cosas eran tan terribles. Madara todavía estaba vivo. Y no solo eso. Después de desertar, Sasori de alguna manera había unido fuerzas con él. Era impensable. Konoha había captado información que ellos mismos ni siquiera conocían. Después de pensarlo un momento, Pakura se dio cuenta de que no tenía otra opción. Esta era Kanda Kyoichi de pie frente a ella. Sin Madara en la imagen, tal vez solo Noki en todo el mundo shinobi podría tratar de lidiar con él, Noki, con su rara e inigualable habilidad para volar. Pero si el propio Kyoichi pudiera usar jutsu de vuelo de alta velocidad, entonces incluso Noki estaría en grave peligro. Y Pakura sabía una cosa claramente. Si Konoha elegía moverse contra Tsunagakure, no tenían medios para resistir. El círculo de aldeas ninja fue algo bueno. Gracias a él, Tsunagakure se había vuelto más fuerte que nunca. Incluso el Daimi del viento había más que duplicado su financiación. Pero recientemente, la presión de Amegakure les hizo darse cuenta de que toda esta prosperidad dependía de Amegakure y de las aldeas más pequeñas. Si Amegakure podía otorgarles venas de agua, podría cortarlas con la misma facilidad. ¿Y con quién trabajaba Amegakure? Sin duda, Konoha. Trazando los hilos, Pakura bajó la cabeza aún más. Si es Madara lo que buscas, Tsunagakure realmente no tiene inteligencia. Pero si necesita nuestra ayuda, Tsunagakure no lo dudará. Su tono era firme e inflexible. ¿Tienes la autoridad para hacer esa promesa? Sí. Pakura asintió pesadamente. En esta situación, no hubo tiempo para volver corriendo a la aldea para consultar. Kyoichi asintió levemente, arrojándole el pergamino del tercer Kasekaje. La marioneta podría ser devuelta. Para Kyoichi, el tercer Kasekaje era solo un títere decente, nada que él mismo necesitara particularmente. Pero para Tsunagakure, era un tesoro invaluable. Pakura exhaló suavemente.
Sabía lo que acababa de prometer, pero esto era algo con lo que Tsunagakure tenía que estar de acuerdo. ¿Konoha realmente les permitiría sentarse como meros espectadores? Este seguía siendo el método cortés. Más tarde, podrían no ser tan cortés. No volvió a preguntar por Sasori de la Arena Roja. Después de despedirse de Kyoichi, completó los trámites lo más rápido posible y luego partió de Konoha con su gente a toda prisa. Kyoichi no la despidió. En cuanto a lo que haría Tsunagakure, no lo sabía. Pero una cosa estaba clara. En el estado actual de Tsunagakure, Rasa no era el que realmente tenía el control. El verdadero poder residía en los hermanos mayores, Chiyo y Ebis. Si se negaban, las consecuencias serían nefastas. Iwagakure, sin embargo. Kyoichi no estaba preocupado. Noki siempre había sido un hombre que sabía cómo leer el equilibrio de poder. Ahora que Konoha, Amegakure y Tsunagakure estaban alineados, y Kirigakure se había colocado firmemente en el lado anti-Madara, al menos por ahora del lado de Konoha. Noki no tenía otra opción. Una vez que comprendiera la situación claramente, enviaría emisarios a Konoha muy pronto. El cuarto Raikage, sin embargo. Ese hombre era más difícil de leer. Sus planes en la Tierra del Relámpago avanzaban sin problemas. Sin embargo, Kumogakure nunca había sido una aldea conocida por su moderación. Lo mejor es enviar a Minato para que se encargue de eso. Capítulo 316. Sin Madara, significa mucho para nosotros. La relación de Minato con el Raikage no era mala. En cuanto a Kyoichi sintió que una vez que estabas en la misma longitud de onda con él, en realidad era bastante fácil hablar con él, directo en sus acciones. Pero si no estabas en su canal, incluso decirle una sola palabra se sentía demasiado. Afortunadamente, el canal de Minato podría alinearse más o menos con los A. Después de todo, ambos eran fuertes. Mientras el cuarto Raikage no intentara hacer algo absurdo como un concurso de lucha de brazos, Minato generalmente podía manejar las cosas sin problemas. Además, el modo sabio de Minato ahora era mucho más fuerte que antes. Todavía solo duró 1 o 2 minutos, pero el tiempo de preparación fue mucho más corto, una ventaja en sí misma. Cuando se trataba de tratar con Noki, dejar que el anciano viniera a Konoha por su cuenta estaba bien. Pero era una historia diferente. Konoha tuvo que tomar la iniciativa y acercarse a él primero, y necesitaban hacerlo antes de que Noki decidiera unirse al redil. ¿Por qué? No se podía usar el sentido común para predecir el pensamiento de un bruto tan impulsivo. Al día siguiente, Kyoichi fue a buscar a Minato. En los últimos días, Minato había hecho un gran trabajo administrando y entrenando a la Anbu. Kyoichi ya estaba considerando entregarle el control total del Anbu. Pero a veces, cuando Kyoichi no estaba cerca, el Anbu aún podía funcionar sin problemas. Mientras que si Konoha carecía de su presencia, Uitetsu y Black Setsu probablemente entrarían y saldrían a su antojo. Así que estaba claro que, en este momento, solo Minato tenía la capacidad y las calificaciones para ir a la Tierra del Rayo. No era como si pudieran enviar a Tsunade Hime ella misma. Eso sería inapropiado. Sin mencionar el temperamento ardiente de Tsunade. Solo en términos de tareas administrativas, no podían prescindir de ella. Y no era como si pudieran volver a poner al tercer Hokage a cargo como sustituto. Solo Minato podía hacerlo. Kushina no tuvo objeciones. De hecho, incluso se acercó a Kyoichi, diciendo que si había alguna forma de ayudar, no dudaría en dar un paso al frente. Ella no lo dijo directamente. Pero sus palabras tenían un significado oculto. Después de todo, ¿qué podía hacer Kushina? En esta etapa, no podía ser enviada a misiones fuera de la aldea. Lo único que realmente importaba eran las 9 colas y las técnicas de sellado. Así que Kyoichi le preguntó directamente. ¿Cómo es tu relación con el 9 colas en estos días? ¿Relación? Está bien, supongo. En realidad es un poco lamentable. Ya he aflojado parte de su sello, y su actitud no es tan arrogante y autoritaria como antes. Oye, ¿por qué estás gritando? Lo creas o no, te volveré a encerrar. Parecía. Si las cosas seguían así, Kushina o el 9 colas iban a perder la cabeza. Kyoichi murmuró en silencio para sí mismo. La atmósfera se volvió un poco rígida. Kushina se rascó la cabeza con torpeza y se rió secamente. Jaja, lo sé, mi temperamento a veces simplemente saca lo mejor de mí. Jajaja, entiendo. Pero aún así, con el 9 colas, realmente todo ha sido un malentendido entre él y Konoha. Trata de llevarte bien con él en paz. Si resolvemos por completo el asunto de Uchiha Madara, no es imposible dejar que regrese a la naturaleza algún día. Dijo Kyoichi. Las venas de la frente de Kushina se contrajeron.
Claramente, el 9 colas estaba actuando por dentro de nuevo. Respiró hondo. Olvídalo, ¿por qué no hablas con él tú mismo? Bastante justo. Kyoichi entró en el espacio del sello. El trato del 9 colas aquí fue un poco mejor que antes. Al menos no estaba atado por pesadas cadenas, suspendido en una piedra flotante gigante. Ahora simplemente estaba atrapado debajo de una enorme roca. Una mejora, pero todavía muy limitado. Kyoichi se quedó en silencio por un momento, pero antes de que pudiera hablar, el 9 colas soltó con impaciencia. ¿De verdad lo dices en serio? ¿Me liberarías de nuevo en la naturaleza? Por supuesto. Mientras no dañes a los humanos o a nuestras tierras, incluso estamos dispuestos a forjar un santuario dentro de la Tierra del Fuego solo para ti. Kyoichi respondió con naturalidad. El poder del 9 colas era inmenso. Fuera de alguien como Madara, casi nadie en el mundo shinobi podría amenazarlo realmente. Y además, si se quedaba dentro de la Tierra del Fuego, ¿no podría Konoha recuperarlo en cualquier momento que quisiera? El 9 colas no pensó tan lejos. Estaba demasiado emocionado. La roca en su espalda retumbó, pero aún no podía moverse. Una cosa era segura. Las técnicas de sellado del clan Uzumaki eran realmente formidables. Incluso sin las cadenas duras como diamantes, el 9 colas no podía sacudirse el sello. Se desplomó, gimiendo. Bien. Me rindo. Déjame salir ya. ¿De verdad rendirse? Apareció Kusina. Al principio, no había planeado mostrarse. Conocía bien su propio temperamento. A veces, simplemente no podía contenerse. Con Minato aún podía arreglárselas, pero antes de Kyoichi, perder la calma sería demasiado irrespetuoso. Pero, para algo como esto, no podía mantenerse alejada. Después de todo, Kyoichi no tenía la capacidad de sentir el bien o el mal. Realmente lo digo en serio. Realmente quiero trabajar contigo. Siempre y cuando realmente cumplas tu palabra y me dejes ir al final. Dijo el 9 colas. Kusina no sintió ninguna malicia. La bestia parecía lo suficientemente sincera. Miró a Kyoichi. Déjalo suelto. Si intenta algo, tú y yo podemos reprimirlo juntos en un instante. Kyoichi sonrió. La relación entre un Jinchuriki y su bestia era complicada. Incluso si fueran liberados, el 9 colas no elegiría la destrucción mutua si viera la esperanza de liberación. Y además, la fuerza del clan Uzumaki radicaba en sus sellos, incluso si el 9 colas intentara seguir ese camino, probablemente no podría tener éxito. Incluso si fuera el 9 colas. Una vez que Kyoichi levantó parte de las restricciones, la enorme piedra desapareció. Este era el espacio de proyección del sello. El peso había desaparecido, lo que significaba que solo quedaba la capa exterior más delgada del sello. Si el 9 colas realmente quisiera, podría liberarse. Pero, frente a Kyoichi y Kusina, el 9 colas no se atrevió a moverse imprudentemente. Simplemente se quedó allí en silencio. Por un momento, el silencio se mantuvo entre ellos. Si lo que dices es cierto, entonces sí, estoy dispuesto a trabajar contigo. Incluso compartiré voluntariamente mi chakra contigo. El 9 colas finalmente expuso su condición. Pero la premisa era que Kyoichi estaba siendo realmente honesto, no engañándolo. Podía sentir el bien y el mal, pero eso no le decía la verdad de las mentiras. Aún así, tenía la fuerte sensación de que este hombre no estaba mintiendo. Por supuesto que es verdad. No tengo ninguna razón para engañarte. Pero como dije, tu libertad viene con condiciones. No puedes salir de la Tierra del Fuego. Y si alguien intenta hacerte daño, Konoha intervendrá para protegerte. Dado que el 9 colas estaba mostrando sinceridad, Kyoichi no se anduvo con rodeos. Puso sus cartas directamente sobre la mesa. Kurama dudó por un momento, luego estiró su enorme pata. Trato. Kyoichi y Kusina chocaron sus puños contra él. Los tres compartieron un momento de resonancia, estableciendo un entendimiento frágil pero real. Entonces, ¿cómo piensas tratar con Madara? Preguntó el 9 colas. Una de las principales razones por las que accedió a cooperar fue ese hombre. Madara era su enemigo mortal. Y sin Madara, significaba todo para el 9 colas. Primero, necesitamos localizarlo. Esa es la parte más difícil. Sabemos que tiene el Rinnegan y probablemente usa una técnica de invocación para comunicarse. Pero rastreándolo al revés, eso no será fácil. Admitió Kyoichi. El 9 colas lo pensó y dijo. En cuanto al Rinnegan, no sé mucho. Y técnicas de invocación, aún menos. Pero lo que mencionaste antes, sobre las 9 bestias que se convierten en una, creo que eso podría ser cierto. Incluso Kurama no estaba seguro.
Pero después de escarbar en su larga memoria, sintió que podría haber algo en eso, y que tal unificación podría ser crucial. En cuanto a la luna, de esa parte no sabía nada. Aún así, antes de que llegue ese día, si te enfrentas a Madara, te prestaré mi chakra de buena gana. Capítulo 317. Creando un pequeño 9 colas para ti. Voluntario. El corazón de Kusina se agitó e inmediatamente recordó algo que Kyoichi había mencionado una vez. El Jinchuriki del 8 colas de Kumogakure parecía haber alcanzado un estado peculiar con su bestia con cola, desatando un poder aún mayor en la batalla. En ese entonces, Kyoichi había sugerido, el secreto probablemente estaba dentro de la bestia con cola, en lugar de ser una mera cuestión de chakra. Y ahora. Parecía que la suposición de Kyoichi era correcta. La esencia de ese estado era la bestia que voluntariamente ofrecía su chakra al Jinchuriki. Konoha nunca había logrado esto porque, hasta ahora, el 9 colas nunca había considerado cooperar. Incluso Uzumaki Mito, que trató de moverlo con amor, había fracasado. Después de todo, el resentimiento del 9 colas no era solo por ser encarcelado, sino que también guardaba el rencor de Madara y Senju Hashirama. Capa sobre capa de agravios. Si no fuera por la reciente excavación de Kyoichi en los rastros de Madara, es posible que nunca hubieran descubierto que el contrato de Madara aún permanecía dentro del 9 colas. Pensando en esto, Kusina volvió sus ojos hacia Kyoichi. Su expresión no cambió. En cambio, dijo, todavía es demasiado pronto para hablar sobre cómo lidiar con Madara. Más importante aún, déjame dejar esto claro nuevamente. La premisa de liberarte es que no dañará a Kusina. Como si no lo supiera. El tono del 9 colas fue cortante, pero luego se detuvo. El hombre que tenía delante era formidable, misterioso y completamente ilegible. Es mejor no convertirlo en un enemigo. Su voz se suavizó rápidamente. Entiendo. Estoy de acuerdo con su propuesta anterior. Separar una parte de mí y liberarla. En cuanto a mi cuerpo principal, podemos esperar hasta que se perfeccione la técnica. Trato. Los labios de Kyoichi se curvaron en esa misma leve sonrisa. El 9 colas exhaló aliviado. Este tipo, realmente imposible de ver. Incluso más zorro que él mismo. Se burló por dentro. Al momento siguiente, vio a Kyoichi ponerse de pie y preguntó nerviosamente. ¿Qué vas a hacer? Te ayudaré a cortarlo. Kyoichi respondió con naturalidad. ¿O qué, todavía no estás listo para salir? ¿Ahora mismo? El 9 colas se congeló. Había asumido que Kyoichi no conocía este tipo de ninjutsu. Dividir a una bestia con cola no solo separaba el chakra, sino que requería precisión quirúrgica. Y sin embargo, Kanda Kyoichi lo sabía. ¿Qué no sabe este hombre? ¿Ahora mismo? ¿No deberíamos al menos llamar a Tsunade Hime? Si esto no estuviera dentro del paisaje mental, el rostro de Kusina ya estaría pálido. Esta era una bestia con cola de la que estaban hablando. Cortar uno y dejarlo salir, las consecuencias podrían ser catastróficas. No es necesario. No te preocupes. Kyoichi negó con la cabeza ligeramente, luego retiró su conciencia de nuevo a su cuerpo. Afuera, juntó las manos. Una plántula brotó de la tierra, creciendo rápidamente en forma de zorro. Pero no cualquier zorro. Kusina podía sentirlo, esta no era una construcción ordinaria. Rebosaba de chakras en jutsu, su marco de madera era duro como el hierro, y en su núcleo una extraña fórmula de sellado latía débilmente. ¿Cuál es esa fórmula? Preguntó Kusina, desconcertada. Un punto de marca, explicó Kyoichi. Reunirá el chakra de la bestia con cola aquí. Ahora, afloje el sello. Sacaré el chakra del 9 colas y haré que coopere. Está bien. Kusina cerró los ojos. Una oleada especial de chakra brotó de su cuerpo. Sus ojos se abrieron de golpe con asombro. Esto fue diferente. Su anterior capa de bestia con cola, aunque protectora, siempre tenía una reacción corrosiva que erosionaba su cuerpo. Al principio, su constitución Uzumaki pudo resistir. Pero a medida que el chakra se acumulaba, eventualmente la abrumaba. No lo había usado mucho, solo lo había estudiado en secreto, por lo que nunca se había atrevido a liberarse por completo. Pero ahora. Su cuerpo se sentía mejor. El chakra del 9 colas la estaba protegiendo, fortaleciendo su físico, agudizando su resistencia. Esto fue un verdadero modo bestia con cola. HMPH. Mi poder no es como el de esas bestias menores. Por supuesto que no se detendría en algo tan crudo. El 9 colas sonaba casi engreído. Finalmente, tuvo un momento para brillar. De lo contrario, alrededor de Kyoichi, a menudo se sentía como nada más que peso muerto. Como era de esperar. No era débil. El mundo no lo había dejado atrás. Este chico era simplemente antinatural.
Tal vez solo el propio sabio de los 6 caminos podría igualarlo en talento. Nada más que decir. El 9 colas se sentía extrañamente en paz. Kusina, mientras tanto, estaba eufórica. Ella conocía la fuerza de esta forma. Siempre había temido perder el control, temía ser consumida por el chakra de la bestia. Pero ahora, con el 9 colas cooperando voluntariamente, ese miedo se había ido. Lo que significaba, podía ejercer todo su poder. Una fuerza tan abrumadora, difícil incluso imaginar los límites. A continuación, extraeré una porción de tu chakra con un jutsu. Cuando llegue el momento, simplemente síguelo. Entendido. El 9 colas reconoció la calidad cuando lo vio. Este zorro de madera era robusto, resistente, más que suficiente para servir como recipiente temporal. Y entonces, Kyoichi realizó una técnica similar a los 9 sellos consumidores de los dragones fantasmas, extrayendo el chakra del 9 colas del cuerpo de Kusina. Las bestias con cola, al ser entidades puras de chakra, eran naturalmente más fáciles de dividir, siempre que cooperaran. Por supuesto, dividir perfectamente las mitades del yin y el yang seguiría siendo difícil, probablemente requiriendo la espada del Shinigami. Ese precio era demasiado elevado. Pero por ahora, esto estaba bien. Era como crear un clon de sombra. Para las bestias con cola, el concepto no era difícil, pero pocos estarían de acuerdo con él. Porque a diferencia de los humanos, cuyo chakra eventualmente regresaría, los yoes escindidos de las bestias con cola divergieron en pensamiento y debilitaron permanentemente al original. Solo un tonto lo haría de buena gana. Pero el 9 colas no tenía otra opción. Necesitaba una salida de Kusina. De lo contrario, con el estado actual de Konoha, el sueño de aplastar personalmente a Madara y saldar viejas cuentas seguiría siendo imposible. Especialmente porque Konoha ya no tenía escasez de poder Jinchuriki. Sin mencionar a Namikaze Minato. Inteligente como era, todavía no podía contener realmente a la bestia, y probablemente tampoco podía amenazar a Madara. Pero Kanda Kyoichi, eso era diferente. Y luego, había alguien en Konoha que ya tenía el Rinnegan. ¿Quién sabía lo que traería ese futuro? Entonces, si no es ahora, entonces nunca. Además, la oferta de Kyoichi no estaba nada mal. Con el control de Kyoichi y la cooperación del 9 colas, la extracción tuvo éxito. En unos momentos, el zorro de madera se hinchó con el chakra del 9 colas. El chakra giró alrededor de la fórmula de sellado, condensándose en una forma bestial. La madera se movió, remodelándose hasta que la efigie se parecía al 9 colas. Segundos después, la estatua se había transformado en un 9 colas en miniatura vivo y que respiraba. Un poco de bolsillo, tal vez, pero el chakra que contenía no era poco. Casi una quinta parte de la fuerza del original. Una parte considerable de hecho. Capítulo 318, Kurama. Realmente no soy una amenaza. Hoy, ¿no es este cuerpo un poco demasiado pequeño? El 9 colas se movió inquieto, claramente insatisfecho. Todo ese chakra apiñado en una efigie de madera tan pequeña. Claro, la cosa era especial y podía contenerla, pero ¿dónde estaba la grandeza del 9 colas? Cualquiera que lo mire podría pensar que es una mascota doméstica. Kyoichi ignoró sus gruñidos, mirándolo de reojo con una expresión tranquila e ilegible. Pero el 9 colas se estremeció por dentro. ¡Caramba! Si se atreviera a quejarse más fuerte, Kanda Kyoichi lo volvería a meter dentro. ¿Qué es? ¿Planeas quedarte allí o no? ¿Sí? El 9 colas respondió sin una pizca de vacilación. Pequeño o no, al menos este cuerpo podía moverse libremente, sin estar restringido por un Jinchuriki. Y además, dejando a un lado el tamaño, el cuerpo era realmente resistente. Podía sentir que la madera en sí era inusual, infundida con un poderoso chakra que incluso su propio chakra de bestia con cola no podía corroer fácilmente. Lo que solo significaba una cosa. Este tipo lo había planeado todo, esperando que entrara. Esto. Kusina bajó la mirada hacia el zorro, ahora del tamaño de un ninken, y casi se echó a reír. Sin embargo, al mismo tiempo, todo se sentía absurdo. Incluso con solo una quinta parte de su poder. Todavía era el 9 colas. Una bestia con cola deambulando, Tsunade Ime realmente estaría de acuerdo con esto. Miró a Kyoichi. De ninguna manera Kyoichi le había preguntado a Tsunade primero. ¿Dividir un pedazo del 9 colas de esta manera? Claramente había tomado la decisión por su cuenta. Probablemente sería ella lo que atrapara el puño de Tsunade más tarde. Mientras Kusina reflexionaba sobre ello. 9 colas, cámbiate a algo menos llamativo. Eres demasiado conspicuo así. ¿Qué pasa si Madara viene a arrebatarte? ¿Crees que le tendría miedo? El 9 colas se burló con una mirada de absoluto desafío.
Sin embargo, sus acciones lo traicionaron. En un abrir y cerrar de ojos, cambió a la forma de un zorro de aspecto más común. La verdad era que, gracias a las modificaciones de Kyoichi, el cuerpo de madera no solo era resistente, sino que también podía suprimir las firmas y fluctuaciones de los chakras. A menos que alguien tuviera habilidades especiales de percepción como el Byakugan, era casi imposible saber qué era realmente. Los labios de Kusina se crisparon. ¿Esta cosa, era realmente el 9 colas? ¿Dónde estaba la amenaza? ¿La autoridad? Estaba actuando más como una mascota. En ese momento, el 9 colas consideró si seguir a Kusina podría ser mejor. Se volvió para hablar, solo para encontrarse levantado limpio en el aire. Suficiente. Este se queda conmigo. Se lo explicaré a Lokage esta noche. Bien por mí. Kusina ocultó una sonrisa. De todos modos, no se había sentido del todo cómoda guardándolo en su casa. A pesar de todas sus fuerzas, todavía carecía de formas de sentir de manera confiable algo como esto. Con Kyoichi tomándolo, eso era definitivamente más seguro. Al menos no tendría que preocuparse por eso. No, me quedo aquí. Quiero. ¿O quieres volver? La mirada de reojo de Kyoichi lo dijo todo. Ya sabía exactamente lo que el 9 colas estaba tramando. Para una bestia encerrada durante tanto tiempo, el primer sabor de la libertad significaba una cosa. Correr salvajemente, desahogar siglos de frustración reprimida. Pero con Kyoichi, olvídalo. Habría reglas, restricciones, no habría libertad imprudente. Todavía, cuando pensó en Uchiha Madara, la frustración del 9 colas se desmoronó en resignación. Con un mal humor, siguió a Kyoichi obedientemente. Kusina dejó escapar un suspiro silencioso. Al menos de esta manera, solo tendría un problema en sus manos en lugar de dos. Si tuviera que luchar contra una bestia con cola día tras día, su temperamento podría no durar. En el camino, el 9 colas trató de consolarse. Esto era mucho mejor que estar encerrado como Jinchuriki. Al menos con Kanda Kyoichi, podría estirar las piernas, y tal vez, solo tal vez, tener una oportunidad con Madara algún día. Eso había sido parte del cálculo cuando se separó en primer lugar. Es posible que el proceso no haya ido exactamente como esperaba, pero el resultado fue el mismo. Muy pronto, Kyoichi lo trajo a casa. El 9 colas había pensado que podría escabullirse un poco una vez dentro. Pero en el momento en que cruzó el umbral, sus orejas se aplanaron. ¿Qué demonios era este lugar? Badum. ¿Por qué había dos auras de Uzumaki aquí? Y uno de ellos, extraño, con rastros de otra cosa. Mientras se inquietaba, una chica salió de la casa, se inclinó cortésmente y luego la miró con curiosidad. Esa aura, no se equivoca. Ella era una de ellas. Pero, ¿tenía las cadenas de sellado adamantino? Si es así, su vida estaba a punto de volverse muy problemática. ¿Ya ha vuelto Tsunade? Ella lo ha hecho. Ella está comiendo. Dijo que no te esperara. Entonces comamos. ¿Por qué estás parado? Vamos. Kyoichi llevó el 9 colas directamente adentro. Ahora que lo pienso, no le había dado exactamente un aviso a Tsunade. Debería estar bien, ¿verdad? El 9 colas olfateó con curiosidad cuando entró, pronto vio a un chico pelirrojo comiendo tranquilamente. El cabello cubría parte de su rostro, pero esos ojos. El Rinnegan. Santo. ¿Qué era esta familia? ¿Acababa de ser degradado al peldaño más bajo de la casa? La ansiedad del 9 colas se disparó mientras miraba a su alrededor. Afortunadamente, una de las mujeres allí no tenía sangre Uzumaki. Pequeñas misericordias. Todavía estaba procesando esto cuando. ¿Qué demonios es eso? No me digas que realmente sacaste el 9 colas. La ceja de Tsunade se disparó. El saque en su lengua perdió instantáneamente su calidez. Ese chakra. No había duda. El 9 colas. Todos los demás también dirigieron su atención. Algunos con curiosidad, como Nagato, que estaba viendo la bestia con cola de Konoha por primera vez. Entonces este era el 9 colas. Parecía una versión en miniatura. Probablemente solo un fragmento. Pero para Tsunade, ya sea pequeña o no, seguía siendo el 9 colas, una bestia monstruosa. Y Kyoichi acababa de traerlo como una mascota, sin un solo sello o restricción. Esto fue indignante. Pasaron algunas cosas. Pero he llegado a un entendimiento con el 9 colas. Se acordó cooperar y ayudarnos a lidiar con Uchiha Madara. La explicación de Kyoichi fue breve. Los labios de Tsunade se crisparon. Estaba furiosa, esto era demasiado imprudente. Y no le habían dicho nada. Pero, de nuevo. Ese era Kyoichi. Siempre atrevido, siempre decisivo. Era parte de por qué lo respetaba. Multa.
Nada más que decir. Aún así. Estamos hablando de una bestia con cola. Al menos presente un informe más tarde. No es que la opinión del consejo importe mucho. Entonces, ¿cuánta potencia estamos viendo? Se apoyó en la mesa, con la mirada aguda. El 9 colas había querido rugir con orgullo, reafirmar su presencia. Pero bajo los ojos de Tsunade, con Kyoichi detrás de ella, se dio. Yo, solo tengo una quinta parte de mi chakra. No seré una amenaza real. Capítulo 319, Objetivo. Chakra del 10 colas. Si no fuera por la clara sensación de su chakra, nadie habría creído que la lamentable criatura frente a ellos, con la cabeza gacha, pareciéndose más a un ninken que a un zorro, era en realidad el 9 colas. Había perdido por completo la dignidad de una bestia con cola. La atmósfera se quedó en silencio. Tsunade era el tipo, si alguien se enfrentaba cara a cara con ella, bien podría vencer al 9 colas hasta la sumisión. Pero cuando actuó mansamente así, no pudo manejarlo directamente. Después de sopesar las cosas, su aguda mirada se posó en Kyoichi. Mocoso, mira el desastre que has provocado. Aún así, Tsunade recordó uno de los informes de inteligencia y las hipótesis que Kyoichi había presentado antes, y comenzó a entender por qué había ido tan lejos para ganarse al 9 colas. No había duda al respecto, ya lo había probado y verificado. Bajo ciertas condiciones, una bestia con cola y su Jinchuriki podrían resonar y fusionarse, produciendo un poder aún mayor. Y esa condición probablemente era voluntad. Si el 9 colas realmente no tenía una agenda oculta y podía luchar por Konoha, entonces, este desarrollo inesperado no fue del todo malo. Ella lo reflexionó en silencio. Comer. Tsunade volvió a recoger sus palillos. Aunque Kyoichi era técnicamente el anfitrión de la casa, sus comidas nunca fueron muy formales. De hecho, cuando Tsunade habló, ya se había sentado. Come, come, no le des demasiada importancia. Por ahora, le daremos un poco de libertad. Una vez que hayamos tratado con Uchiha Madara, tengo otro plan listo. Kyoichi no dio más detalles, pero Tsunade entendió. Claramente, había términos más profundos que no había dicho en voz alta, y este no era el lugar para hacerlo. Después de todo, no era solo el shinobi de Konoha aquí, sino también Nagato, un examenín. Aunque la postura reciente de Nagato se había alineado cada vez más con la de Konoha, su comportamiento y hábitos ya no eran diferentes de los de un shinobi de Konoha, todavía no era uno de los suyos. Todavía tenía dos compañeros de infancia en Amegakure, Yaiko y Konan. Y su lugar en su corazón siempre superaría al de Konoha. Algunos secretos tenían que permanecer celosamente guardados. Nagato entendió esto bien. Después de la cena, Kyoichi y Tsunade se retiraron al estudio, sellando la habitación con una barrera. Luego, Kyoichi expuso cuidadosamente cada detalle del acuerdo al que había llegado con el 9 colas. Al principio, Tsunade casi golpeó la mesa con ira, pero luego pensó de quién era la mesa y se contuvo. Además, ya había estado parcialmente preparada para esto, ya que había escuchado fragmentos antes. Lo que realmente la molestó fue que Kyoichi no lo había discutido con ella primero. Dicho esto, si hubieran pasado por los canales oficiales, esta cooperación nunca podría haberse logrado. Y ese impecable modo bestia con cola, era mucho más poderoso de lo que había imaginado. Lo que significaba. Si era necesario, Kusina ahora podría desatar un poder comparable al de una bestia con cola. Contra Madara en su mejor momento, tal vez todavía era insuficiente, pero ninguno de ellos creía que todavía estaba en su apogeo. Si lo fuera, con la naturaleza dominante de Uchiha Madara, ya habría marchado sobre Konoha y los habría aniquilado a todos, ¿por qué se molestaría en esconderse? Después de un momento de reflexión, Tsunade dijo, si el 9 colas está dispuesto a cumplir con los términos, entonces esta cooperación no es un problema. Después de todo, ya tenemos la formación del trueno volador. La comunicación, la retransmisión de inteligencia, incluso la defensa, todo se puede manejar. Exactamente mi pensamiento. Kyoichi asintió. Sabía que Tsunade lo apoyaría. Después de todo, la infraestructura fundacional de Konoha ya estaba por delante de todo el mundo shinobi. En cuanto a las técnicas de transferencia celestial, frente a la formación del trueno volador, ni siquiera valía la pena mencionarlos. Y no solo eso. La línea ferroviaria este-oeste de la Tierra del Fuego ya estaba en construcción. Una vez completado, permitiría a los shinobi viajar desde Konoha a las fronteras más lejanas en menos de medio día. Ningún otro pueblo podría igualar tal velocidad. Por supuesto, Kyoichi lo sabía bien. Algo de la escala de un ferrocarril era imposible de ocultar. Escoba del Valle. Por lo menos, el Iwagakure de Noki seguramente lo sabía.
Con Land of Snow justo al lado de ellos, no eran ajenos a la forma y función de los trenes. Pero saber no era lo mismo que actuar. Si se atrevían a sabotear, las unidades fronterizas de Ambu no estaban allí para mostrar. Además, la Tierra de la Lluvia ahora estaba completamente aliada con Konoha. Si la Tierra de la Tierra hiciera algún movimiento, el Ambu de Ame lo sabría al instante, y Konoha ya había estacionado un escuadrón allí. Así que, Noki no representaba una amenaza real. No sería tan tonto como para invitar a su propia muerte. Roshi, sin embargo. Kyoichi todavía estaba preocupado. Después de desertar de Iwagakure, nadie sabía a dónde había ido. Recientemente, había ordenado a la Ambu que vigilara cualquier rastro de él. Si era posible, Kyoichi todavía quería reunir el chakra de las bestias de 9 colas, para intentar sintetizar el chakra de las 10 colas, no para tratar con Madara. Madara ya estaba debilitado. Incluso si improvisaba un recipiente decente, estaba lejos de ser el rival de Kyoichi. Francamente, fue una misericordia que no hubiera ido tras el propio Madara. No, la verdadera preocupación era el Tsutsuki. Momoshiki aún podría estar distante. Pero Toneri, ese fue más difícil de predecir. Retorcido, impredecible, nadie podía decir lo que tenía en mente. Si descendía para causar problemas, no tener reserva de chakra de 10 colas podría ser peligroso. Madara era la tapadera perfecta. Kyoichi ya había tomado una decisión. Captura a Roshi y a los demás, y prepáralo para que parezca que Madara estaba reuniendo a las bestias con cola. Sí, eso bastaría. Tsunade, viéndolo caer en sus pensamientos, suspiró para sus adentros. Este chico, todo en él era bueno, excepto que su mente nunca se detuvo. Sus ideas eran demasiadas, y la mayoría de ellas iban mucho más allá de la visión de la generación anterior. Afortunadamente, el tercer Hokage había renunciado voluntariamente, y Dance había sido juzgado públicamente y deshonrado por el propio Kyoichi. Sin nadie para encubrir sus crímenes, los ancianos ahora casi no tenían poder real. De lo contrario, lograr cualquier cosa seguiría siendo una lucha. Apoyando la barbilla en una mano, Tsunade observó a Kyoichi cavilar en silencio. La habitación estaba en silencio, hasta que Shizune entró. T.S. Tsunade Hime, mis disculpas, yo. Se congeló a mitad de la oración, captando la extraña postura entre Tsunade y Kyoichi, luego se inclinó profundamente en una disculpa nerviosa. Tsunade la miró impotente. Esta chica, disculparse, solo hizo que las cosas se vieran peor. Ella la despidió. ¿Qué es? Hay noticias urgentes del pueblo. Shizune le entregó un pergamino. Tsunade lo agarró con irritación, lo abrió e instantáneamente enderezó su postura. ¿No quién vio un mensaje? Kyoichi miró hacia arriba. Pero solo entregaron el mensaje a la frontera, nuestro Ambu lo tomó desde allí. No vinieron ellos mismos. Desplegando el pergamino, Tsunade lo leyó en voz alta. Estaba escrito de puño y letra de Noki, escrito clara y directamente. Mientras beneficie la paz en el mundo shinobi, Iwagakure ofrecerá apoyo. Kyoichi se quedó en silencio por un momento. Simple y directo, pero ¿había entendido mal algo el anciano? No es más que directo. Tsunade se rió entre dientes. Pero ella lo sabía bien. No quiera un viejo zorro astuto. Podía escribir esas palabras, pero cuando los intereses de la Tierra estaban en juego, luchaba con uñas y dientes. Capítulo 320. Los valores de Konoha. Paz. Onoki es astuto como un zorro, quién sabe qué planes está tramando. No le tengo miedo personalmente, pero me preocupa que haga algo completamente estúpido y le entregue a Madara el poder de las bestias con cola. En este momento, los únicos Jinchuriki que aún vagaban libres eran los viejos Rishi y An de Iwagakure. La mayoría de los demás fueron vigilados de cerca por sus aldeas. Es cierto que ninguna de esas precauciones sería perfecta contra alguien como Madara que se cuela, pero al menos eran más seguras que dejar a la gente completamente sin control. Además, la postura de Onoki últimamente era como la de un hombre empeñado en unificar el mundo shinobi, tratando de apoderarse de la hegemonía. Kanda Kyoichi pensó por un momento y dijo, Konoha siempre ha predicado la paz, no perseguimos la dominación. Aún así, Onoki necesita una respuesta de nuestra parte. No podemos dejar que tenga nada que explotar más tarde. Eso es seguro, asintió Tsunade. Ella estuvo de acuerdo con Kyoichi. No importa lo que Onoki pudiera estar haciendo detrás de escena, tal afirmación no podía quedar sin respuesta. Pero entonces, ¿cómo responder importaba? No se podía simplemente escribir preferimos la paz y terminar con eso, ni se podía poner algo tan explosivo como Madara en una carta. Kyoichi golpeó sus dedos y dijo, Tsunade-ne, convoquemos una cumbre de los 5 Kage. ¿Una cumbre de los 5 Kage?
Tsunade frunció el ceño, le dio dolor de cabeza. Eso requeriría la cooperación de Madara. ¿No crees que unas pocas palabras nuestras harán que acepten una cumbre? No es tan difícil. De los 5 grandes pueblos, ya tenemos 3 a bordo. No es probable que Onoki se niegue rotundamente, así que solo tenemos que convencer a Kumogakure, respondió Kyoichi, haciendo una pausa para mencionar que Minato ya se dirigía a Kumogakure. Tsunade ya lo sabía. El permiso de viaje había estado bien. Si Kumo estaba de acuerdo, una cumbre de los 5 Kage liderada por Konoha sería posible. El ánimo de Tsunade se levantó. La última cumbre de los 5 Kage había sido en la época del primero Kage. Pensó durante unos segundos, luego golpeó la mesa con la mano. Está bien. Llamaremos a la cumbre de los 5 Kage, deja que Madara vea la fuerza de las 5 grandes aldeas. La sangre de Shizune se calentó al escuchar eso. Se sintió testigo de la historia e imaginó el nombre de Tsunade escrito en los anales. Pero al momento siguiente, Kyoichi se enderezó y enfrió las cosas. No te dejes llevar. Incluso si la cumbre tiene éxito y se forma una coalición shinobi, la mayoría de esas aldeas serán poco más que ondeantes de banderas, útiles contra esas extrañas cosas biológicas, pero no necesariamente decisivas en la batalla. Cierto, me lo recordaste. Incluso si tienen la mano de obra, es posible que no la envíen. Después de la última gran guerra, muchas aldeas todavía se están recuperando, dijo Tsunade, aleccionador. Tenía razón. Si una coalición solo fuera a gritar aliento mientras Konoha luchaba y otros se quedaban con el botín, la alianza no tendría sentido. Todavía. El uso que tienen esas aldeas sigue siendo importante. Para cosas como esos monstruos, todos deben contribuir con mano de obra. Konoha no puede ser la única en el frente. En cuanto a Madara, iré primero y lo intentaré, dijo Tsunade. Madara no era lo mismo que las criaturas de Witesetsu. Esos individualmente no eran tan poderosos, difíciles de detectar y un dolor de manejar, pero en última instancia una cuestión de números una vez que sabías cómo detectarlos. Ello exige una amplia participación. Madara, sin embargo, era diferente. En el mundo shinobi, su nombre significaba leyenda e invencibilidad. Hasta que las cosas llegaran a un punto desesperado, los líderes dudarían en dar un paso adelante. Esa vacilación necesitaba a alguien que presionara, para demostrar que Madara no era invencible. Por lo menos. Un Madara que no había resucitado por completo y que se había debilitado con la edad, incluso si reconstruía un cuerpo combatible con esos trozos de Setsu blanco, aún no sería invencible sin el Rinnegan. Claro. Había una pregunta persistente a la que todos volvían una y otra vez. La vieja preocupación que se decía desde hace mucho tiempo. ¿El corazón de Nagato realmente lleva una maldición de Madara? Dado que Tsunade estaba presente, era el momento perfecto para discutirlo. Kyoichi pensó por un momento y miró a Shizune. Shizune, ve a hacer lo que tengas que hacer. Shizune se congeló al principio, luego se inclinó rápidamente. Lo siento, iré de inmediato. Correcto. Estoy discutiendo algo importante con Tsunade, respondió Kyoichi. La boca de Tsunade se torció. El intercambio fue directo y perfectamente apropiado, pero algo en la disculpa instantánea de Shizune había dejado un aire extraño en la habitación. Tsunade dejó ir el pensamiento y permitió que su mente se concentrara. Kyoichi comenzó a planear cómo presentar el tema de la maldición. Para que el caso sea convincente, necesitaría un ejemplo concreto. El mejor sería el tercer Mizukage Yagura. Uno es el Mizukage. El otro había sido un sustituto de Mizukage. Ambos, al parecer, habían sido manipulados por Madara, una fuerte evidencia de que Madara poseía algún tipo de técnica de control. La expresión de Tsunade se volvió más grave mientras escuchaba. ¿Quieres decir que había chakra extraño presente en las ubicaciones de los corazones de Mizukage y Yagura? Preguntó. Sí. Desapareció rápidamente, pero estoy seguro de que estaba allí, asintió Kyoichi. Tsunade sintió que aumentaba el dolor de cabeza, pero curiosamente, no se sorprendió. Madara podría traer de vuelta a los muertos. Por supuesto que dejaría las contingencias, algún método para controlar a Nagato. Un pensamiento aterrador echó raíces. ¿Podría controlar a Nagato incluso después de su muerte? Murmuró Tsunade. Tal vez, dijo Kyoichi. Las bestias con cola son, fundamentalmente, amalgamas de chakra. El sabio de los 6 caminos los creó con un método secreto que les infundió la verdadera conciencia. Madara, que poseía el Rinnegan, podría haber aprendido un ritual similar. El silencio llenó la habitación. Si Madara podía ejercer influencia después de la muerte, eso era peligroso para todo el mundo ninja. Tsunade respiró hondo, los dedos se curvaron como si fuera a golpear la mesa.
Ese viejo bastardo ni siquiera deja descansar a la gente. Si Nagato realmente tiene tal maldición, debemos eliminarla. Oh. ¿Por qué no reemplazar sus ojos? Ella propuso otra medida. Si Madara quería el Rinnegan, cambiar los ojos de Nagato por otra cosa y sellarlos o destruirlos, entonces Madara se vería frustrado. Pero Kyoichi planteó otra preocupación. ¿Qué pasaría si los Otsutsuki, esos peligrosos jugadores de nivel cósmico, aparecieran alguna vez en el mundo? Sin los Rinnegan, podrían convertirse en un problema mucho mayor. Y sellar los ojos podrían no ser una solución segura a largo plazo. Primero, averigüemos si realmente hay una maldición sobre Nagato, dijo Kyoichi. Si lo hay, lo eliminaremos. Ahora tenemos esas células especiales, tal vez podamos intentar crear un corazón artificial. Tsunade consideró eso. Crear un corazón de reemplazo sería una tarea médica importante, pero con la investigación que habían estado haciendo, tal vez no era imposible.